Que Dios me le bendiga a todos, hermanos. Estamos aquí entonces para comenzar con el estudio bíblico de hoy, la exhortación, el sermón, la predicación, la exposición de la palabra del Señor. Vamos a estar hoy en el capítulo 17 de los Hechos. La serie que estamos predicando el libro de Hechos es la sesión número 19. Habíamos comenzado el domingo pasado con el segundo viaje misionero de Pablo, pero en esta ocasión no estaba con Bernabé, te recuerda, con Silas. Habíamos explicado por qué no estaba Bernabé y sí estaba Silas. El Señor, en lugar de un viaje misionero, se proveyó de dos. Bernabé se fue con Juan Marcos a Chipre y Pablo se fue con Silas a recorrer las iglesias que habían establecido en el primer viaje misionero. Se había ido a lo que se llama Cilicia y el norte de Antioquía, o sea, lo que es Turquía hoy, y recibió la visión, guiado por el Espíritu: no vayas a Galacia, no vayas a Asia. Y él diría: y si no es Asia ni Galacia, ¿para dónde voy? Y el Espíritu lo guió para que llegaran y cruzaran el charco, como uno dice, y fueran a lo que se conoce hoy como Grecia, en aquel momento Macedonia. ¿Amén? Porque tuvo la visión y Dios le habló a Pablo. Pues llegaron entonces a Troas, fueron a Filipos, y en Filipos sucedieron los eventos que estuvimos repasando la semana pasada, el más famoso de ellos siendo el del carcelero de Filipos, que Dios proveyó, como diríamos en Puerto Rico, toda esa conmoción y todo ese revolú para que el carcelero se salvara y su familia. Y estábamos concluyendo la vez pasada que Dios hace eso con cada uno de nosotros. Hizo eso con cada uno de nosotros. Esa atención uno a uno que el Señor nos da por medio del toque de su Espíritu, para que tú tengas, y tú que me escuchas, tengas la oportunidad de salvar tu alma. Amén. El Señor es un Dios personal, no es el gran arquitecto del universo que es impersonal, frío, allá, arréglatelas como pueda. Hay muchas personas que piensan así, y ese no es el Dios creador, el Dios que predicaba. El Dios, el único Dios verdadero, es un Dios personal, es un Dios que se encarga, preparó un plan de salvación y te está tocando a ti para que tú te acojas al plan de salvación, porque hay que salvarse en la vida. Después de esta vida, usted va a ver ahora estos caballeros epicúreos, los caballeros estoicos, estos que va a encontrar Pablo en Atenas. Ellos creían una sarta de cosas bien raras, hermano. Y no se ofenda, ¿verdad? Pero si alguien en la audiencia considera en gran estima estos asuntos de la filosofía, yo no, pero trataré de tratarlos con mucho respeto. Pero a veces yo considero que la Biblia dice que toda cuestión y conveniencia y filosofía y entendimiento de hombres, los pensamientos del hombre no son más nunca como los pensamientos de Dios. No vamos a decir que nosotros somos Dios, pero si venimos a predicar la palabra de Dios, esa está por encima de cualquier ideología y cualquier pensamiento. ¿Okay? Dice que el Señor dice: lo que tiene preparado en la eternidad, cosas que no pasaron ni vinieron a la mente ni al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Así que, imagínense. Y eso, que las cosas que han pasado por corazón de hombre incluye a todos esos grandes: Platón, Aristóteles, Sócrates, Epicúreo, Sóstenes, Zenón, y ahora este otro, Séneca, que era contemporáneo con Pablo, y todos los otros que han surgido después, los otros filósofos que han venido a través de las épocas. ¿Okay? Había uno bien famoso que tenía el mismo apellido que yo, aquel señor Ortega, ¿verdad? Se llama José Ortega también, y Gasset. Y hablaba: el hombre es él y sus circunstancias. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda! Eso lo sabemos todo el mundo desde que nacemos. Mira, cuando cruza la calle, mira a ambos lados antes de mirar la calle. Eso me dan hasta los pollos, y los pollos no van a la escuela, hermano. Pero hay gente que a veces se fascina con estas cosas. Pues claro que el hombre es él y sus circunstancias. ¿Qué quiere decir? Pues que yo soy de la forma en que me crié, en mi entorno. Eso no hay que tener 3 doctorados para saber eso. Pero a veces la gente se emociona tanto con el hecho de que pueden entender cosas que se inventaron los hombres, y eso los llena de orgullo. Y dice: mi mente me da para entender cosas que otro, inclusive tiene menos mente que yo, se inventó. Y están en ese orgullo, en esa cosa, hermano. No que no tengan valía,
Pero hay que tener cuidado con la normativa y la enseñanza de los hombres. Vuelvo y digo, la voy a intentar tratar con mucho respeto, porque a veces todas esas cosas yo las tengo por convencimiento propio en el justo lugar donde deben estar. Pablo dice, he aquí, yo considero todas las cosas que yo tenía antes, las tengo por basura para yo ganar a Cristo. Y si Pablo decía, sed imitadores de mí, como yo de Cristo, pues yo no necesito más nada, hermano. Y cuando yo veo al mismo Señor Jesucristo, cómo Él comparaba la normativa de los hombres versus lo que Dios desea, y cómo esas cosas no estaban alineadas, entonces uno dice, definitivamente el Señor Jesús nos dejó un legado, que es que tenemos que confiar en Él de manera absoluta. Si queremos conocer la verdad, Él es la verdad. Si queremos tener vida, Él es la vida. Si el mundo me dice a mí que no hay vida después de esta vida, pues el embustero es el mundo. Amén. Hay que creerle a Dios. Fíjense que eso fue lo que hizo Abraham, sin tener ninguna referencia. Abraham no tenía ninguna referencia. Abraham no sabía ni quién era Jehová Dios. Jehová Dios le apareció y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Dice que Abraham le creyó a Dios sin tener ninguna referencia. Dame tu resumen, Señor, para ver si yo debo creer en Dios. No, él le creyó a Dios, tocado por el mismo Dios, la presencia de Dios, y le creyó a Dios. Estos varones que vamos a ver aquí estaban movidos por el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo, para que fueran y batallaran contra las nociones de la gente, las nociones del mundo, las costumbres malas y buenas de las personas. Tuvieran o no las personas que están escuchando una referencia anterior del Evangelio o de la palabra de Dios o de Jehová Dios o no, ellos estaban llamados a predicar el Evangelio. Había personas que usted va a ver, habían escuchado de Jehová Dios antes, decían servir a Jehová Dios. Habían otros que no tenían ni idea de lo que era, como usted va a ver cuando vaya Pablo, a Atenas, para que usted vea. Pero la obra del Señor, hermano, continúa caminando. Así que vamos a ver. Recuerden, es historia, pero dentro de la historia vemos el poder de Dios. Y entonces vamos a hacer, al final, resaltamos los puntos esenciales que queríamos que cada uno de nosotros pudiera aprender en este día. Así que vamos a leer primero, hermano, los versos 10 al 15 y luego vamos a dar rewind un poco y nos vamos al verso 1. Pero mientras, vamos a los versos 10 al 15 de Hechos 17. Amén. Dice entonces de esta forma, todos. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también aborrotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiese, salieron. Ahora, Señor, lo ponemos en tus manos para que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad. Ayúdanos a exponer tu palabra como está, Señor, y que tu Espíritu nos ayude a hacerlo así. Y a cada uno que escuche con atención y que ponga por obra tu palabra en su vida. Donde, Señor, alguien que nos escuche aún no haya sido salvo, que hoy sea el día que confiese sus pecados y se convierta a ti, Señor, con corazón. Y si alguno estuviera descarriado, estuviera enfriado, que hoy sea el momento de reencarrilarse en tus caminos, mi Señor. Ayúdanos ahora, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. El verso 10 dice, inmediatamente, como que dice, ¿qué pasó antes? Y vamos a ver qué pasó antes. Esta es la ocasión
que es la, vamos a decir así, la segunda porción que vamos a estar viendo hoy, que Pablo, ¿verdad?, y Silas llegan a Berea. Y se nos dice que los de Berea, los judíos de la sinagoga de Berea, eran más nobles que los judíos de la sinagoga de Tesalónica. Entonces, para ello, pues tenemos que entender y qué pasó en Tesalónica. Y ahí fue que dejamos a Pablo y Silas la otra vez. Ahora iban a ir a Tesalónica. Así que vamos a comenzar con ellos, pero recuerden que ya hay un contraste porque dicen estos eran más nobles, vamos a explicar qué quiere decir nobles ya mismo, que los de Tesalónica. Quiere decir eso. Y usted va a ver que después que va de Tesalónica, van a Berea y Pablo llega a Atenas, entonces hay otra comparación también que está implícita. Y Pablo tiene tres diferentes escenarios. Por eso el tema de hoy, tres reacciones al Evangelio. De plano, ya usted debe esperar, esas tres reacciones serán como las que podría yo esperar hoy día cuando yo le presente el Evangelio a otros. Claro que sí. Solamente son tres reacciones. No, hay muchas reacciones. Solamente que vamos a ver la reacción de los tesalonicenses, de los bereanos y de los atenienses. Amén. Más adelante pues vamos a estar en otras iglesias, con otras ciudades como los Efesios, ya lo estaremos viendo, y Corintios la semana que viene, Dios mediante. Amén, hermano. Recuerde, vamos a ilustrar las vivencias de Pablo y Silas y vamos a pretender que Dios nos hable a través de sus vivencias. Recuerde, hermano, miren, para ilustrarle, segundo viaje misionero, no se vea muy bien, estamos bregando para resolver ese problema, pero mientras, lo puede ver aquí, las diapositivas las vamos las podemos intercalar en el Facebook y en el YouTube cuando subamos todo de nuevo. Pero mientras, dejamos a Pablo, habiendo y Pablo y Silas, con Timoteo, que lo encontraron en Listra, subieron hasta Troas, ahí les guió el Espíritu, que cruzaran a Macedonia y llegaron a Filipos. Ahí los dejamos la vez pasada. Por el alboroto que se formó, los azotes que cogieron, el cancelamiento, los magistrados de la ciudad les pidieron que salieran de allí, y ellos salieron. Y vinieron entonces, pasaron por Anfípolis y Apolonia, que eran dos ciudades importantes, pero allí es evidente que el Espíritu no les indicó que se quedaran, sino que continuaron hasta Tesalónica. Amén. Y en Tesalónica es que entonces permanecerían en este relato que les vamos a hablar ahora. Amén. Si usted repite bien, verá, pero si usted recuerda bien, seguro que usted habrá repasado esta porción, el verso 1, y vamos al verso 1, en su Biblia posiblemente está subtitulada El alboroto en Tesalónica. O sea, el revolú, diríamos en Puerto Rico, que se formó en Tesalónica. ¿Por qué? Mire, dice, como les dije, una sinagoga de los judíos. Recuerde que aunque Pablo había decidido ya irse a predicar a los gentiles, cuando él llegaba de momento a una ciudad, había que buscar dónde predicar. Y él donde iba primero era donde ya había personas que se congregaban para honrar al Dios de Israel, a Jehová Dios. Pero personas que siendo judíos y otros que se habían hecho adeptos de la religión judía, conocían a Jehová Dios, pero no conocían que Jehová Dios se había encarnado y había dado su vida por aquellos que él había creado, para que todos aquellos que crean en él puedan salvar su vida. Eso no lo sabían. Eso es lo que venía a anunciar Pablo, ese es el Evangelio. Por eso él iba a los que ya tenían un fundamento, o los que se supone que tuvieran un fundamento. Usted sabe que hay veces que, como en todo lugar, hay personas que pueden estarse congregando en algún lugar, y no todos los que están congregados conocen a Cristo Jesús en la iglesia. O sea, en el grupo que está congregado. No todos los que están congregados son iglesias, son cuerpo de Cristo. ¿Sí me entienden? Pues eso pasaba con las sinagogas. Pero como quiera, Pablo llegaba a la sinagoga para empezar allí su predicación, y llegó, ¿verdad?, a la sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Lo dice claro. Y por 3 días de reposo, o sea, en 3 sábados
discutió con ellos. Aquí la palabra discutir no es como nosotros que pensamos que discutir es malo, sino que él debatía lo que estaba haciendo sobre la realidad de Cristo versus lo que la Biblia ya decía en la ley de Moisés. Ese era siempre el tema. Y declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo, el ungido, el Mesías, esta es la traducción, Mesías, que los judíos conocían bien, padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Que esto era lo que los judíos encontraban tropezadero. Dice, y nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Usted lo va a ver, hoy va a ver que es tropezadero para los judíos, que por eso era que tropezaban. Decía, no podemos entender cómo el Mesías, que es el Rey eterno que Dios va a poner sobre la tierra, cómo es que ese Rey eterno murió. No puede ser. Que resucitó y que Él vino, hizo eso para pagar por los pecados de todos los que Él amó. Yo no puedo creer eso. Los gentiles, por el otro lado, te lo va a ver cuando va a Atenas, escuchan eso y dicen, porque esto es un stand-up comedy, lo que nos está hablando este hombre, este charlatán, este buscón. Le pusieron un mal nombre a Pablo. Locura, como dice, este lo que está hablando es locura, este es un hombre loco, es que es más raro, porque está hablando tonterías que no hacen sentido. Entonces, para unos era algo imposible, para otros eran necedades. Todos esos extremos los vamos a estar viendo hoy. Lo que él predicaba era Cristo Jesús, el Mesías, Dios mismo, se hizo hombre, Emmanuel, murió por nosotros, porque tenía que morir por ustedes, judíos. La ley no salva a nadie, y eso ustedes lo saben. A los gentiles estaban peor, no tenían ni ley, ni esperanza, ni nada. Pues mira, de la misma forma, Cristo vino a morir por ustedes. Como lo hizo por mí, lo hizo por ti, lo hizo por ti también. Amén. Así que dice que algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, esos griegos eran los judíos de ascendencia griega, o sea, los que sabían, que ya vivían en la región, como si fueran los neoyorquinos, ¿verdad? En este caso, los que ya están expatriados en Nueva York y han hecho su vida allá, pues estos griegos habían hecho su vida fuera de Jerusalén. Le decían los griegos, pero era, obviamente si estaban en la sinagoga era porque no eran judíos geográficos, sino eran judíos que vivían en Grecia. Y dice, esos judíos griegos piadosos creyeron en gran número, y mujeres nobles no pocas, o sea, también había mujeres nobles. ¿Se acuerda de Lidia? Vio que en estos lugares esta noción de mujeres en grandes cantidades creyendo y siendo aceptadas en la congregación, amén, inclusive en las sinagogas, no era típico en Palestina, pero era típico acá en otras regiones fuera de Palestina, en Grecia, donde había un poquito más de tolerancia con estas cosas, ¿okay? Y sobre eso, de hecho, hay uno de los temas que vamos a discutir en el foro de preguntas y respuestas, que tiene que ver con el rol del ministerio y la importancia de la mujer en el trabajo, a la obra del Señor. Amén. Pero vamos a discutir según nos dice la Biblia. Son uno de los temas que posiblemente discutamos la vez que viene, ¿okay? En el mes de, ¿cómo se llama? De octubre, en nombre de Jesús. Pero la realidad era esta, hermano. Algunos creyeron, gracias a Dios. Pero entonces, mira el verso 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, porque unos creyeron, ellos no, y le hicieron caso a Pablo, no le hicieron caso a ellos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procurando sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón. Jasón era familiar de Pablo, ¿okay? Y obviamente había creído al Evangelio. Trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Eso es verdad. Y alborotaron
31 o 32 años, pues quedó al garete. Y uno de los que se encargó de alguna región, esta región, pues tenía una esposa, se llamaba Tesalónica, y le puso ese nombre a esta ciudad. La ciudad de Tesalónica en ese tiempo era una ciudad al mismo nivel que Roma, que Antioquía, que Éfeso. Era una ciudad súper extra importante. Y estaba en lo que se llama la Vía Ignacia, que era una de las autopistas principales en aquellos tiempos. Autopista porque no era de tierra, hermano, era pavimentada con bloques de piedra y todo bien hecha, que comunicaba toda esa región y llegaba hasta Roma. Estaba la Vía Ignacia, la Vía Apia, la Vía Antonia, eran como supercarreteras romanas que había en eso entonces, que tenían sus peajes, claro, no era electrónico, tenían sus guardias y tenían sus facilidades de baño, rest areas y stops y todas esas cosas tenían, hermano. Eso uno piensa que es moderno, eso existía en aquellos tiempos. Tenían carril para las carretas y tenían carril para los que van a pie. Y yendo y viniendo, o sea, eran 2 o 3 carriles yendo, 3 carriles viniendo, era una cosa impresionante. Y Tesalónica era una de las paradas principales en esa carretera. Así que se ve ahora mismo una ciudad de casi 2 millones de habitantes, una ciudad grande. Claro, no es la ciudad principal necesariamente, pero en sus tiempos lo era. Así que cuando sale Pablo de Filipos, llega a Tesalónica y en la sinagoga empieza a predicar la palabra del Señor. Y entonces muchos de ellos creyeron, al Evangelio. Este que va aquí, fíjense bien, porque este es Jasón, lo va a sacar por el traje, por la ropa roja. Más adelante va a ver a Jasón por lo que pasa. Pues todos estos que creyeron, los que no creyeron, tuvieron celos de Pablo y de Silas, porque nunca habían visto a nadie tan emocionado y tan feliz de estar en la presencia del Señor cuando uno cree al Evangelio. Porque lo que no se nos narra ahí es cuando uno viene al Evangelio y uno dice, gloria a Dios, ahora conocí a Dios y el Señor me perdonó, ahora soy nueva criatura. Qué bueno es el Señor que me amó, y estaban exuberantes y felices. Y los otros que no creyeron, cogieron celos y empezaron entonces a tramar contra Pablo. ¿Ves? Tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. O sea, alborotaron a la gente que ni habían escuchado hablar lo que Pablo y Silas estaban predicando. Pero como pasa con las cosas, oye, ¿contra qué es que estamos protestando aquí? ¿Contra qué es que estamos alborotando? Olvídate, quédate callado, cuido. Así pasaba. ¿Te acuerdas cuando más adelante te va a ver el alboroto allá que sucede en Éfeso? Va a haber un alboroto en Éfeso. ¡Grande Diana de los Efesios! ¡Grande Diana de los Efesios! Y decía, pero si esto empezó con 15 personas y ahora está la ciudad entera gritando. ¿Cómo esas cosas pasan? Porque la gente se deja llevar por lo que el vecino está haciendo. Y eso pasó aquí, hermano. La gente no sabía lo que estaba haciendo. Agarraron a Jasón, ve a Jasón aquí, ve. Lo acusaron, dice, en casa de Jasón era que estaban, pero ellos se escaparon, agarramos a Jasón. ¿Ve? Y algunos de estos hermanos, ¿verdad? Y entonces trajeron a Jasón y algunos hermanos de las autoridades dijeron, y les protestaron, le dijeron, estos vienen predicando los dioses, vienen diciendo que César no es rey, que el rey es Jesús, y alborotaron la ciudad. Entonces los magistrados lo que temían siempre era, esto no podemos permitir que ocurran revoluciones de esta clase. ¿Por qué? Porque vienen las autoridades romanas que nos han dado autonomía y van a decir, usted lo que tiene es un desorden allí, le voy a quitar su privilegio y le voy a mandar una legión romana para que pongan orden allí. Ellos no querían eso. Por eso fue que entablaron, ¿verdad? Lo trajeron, lo acusaron a Jasón, que hacía cosas, y lo que hicieron fue que obtuvieron fianza de ellos. No sabemos si la fianza envolvía como una multa. Yo pienso que envolvía una multa y una promesa de decir, vamos a quedarnos tranquilos, ¿ves? Para evitar de que se formara un alboroto. Porque en el alboroto, hermano, nadie puede entender las cosas, es la realidad. Cuando hay un montón de gente que está alborotada, ellos no van a entender nada de lo que usted le diga, mucho menos de lo que usted le predique. Así que cuando sucede el alboroto, hay que esperar que se acabe el alboroto, porque ahí no se puede hacer nada. Es como cuando alguien anda borracho. ¿Cómo usted le va a predicar a un borracho?
o alguien que está intoxicado, no hay forma que usted le pueda predicar el Evangelio. Inclusive, hermano, cuando alguien está pasando por un problema bien severo y una preocupación, el predicarle el Evangelio, amén, en grandes veces, en innumerables veces, no necesariamente quiere decir que la persona lo va a estar entendiendo. En grandes ocasiones sí. Por eso es que muchas veces vemos, oye, ¿puede estar posible que tal persona no hizo caso al Evangelio estando pasando por lo que está pasando? ¿Por qué? Porque está enfocado en su issue y no estaba atendiendo. Okay. Por eso es que el Señor habla, como dice, con un silbido apacible y delicado, y Él habla a nuestras almas, hermano. Cuando hay un revolú, Dios no está en el revolú. Hay que esperar que el revolú se vaya. El revolú se formó, se aquietó con la multa, con la promesa, lo que fuera, y soltaron a Jasón. Okay. Eso fue lo que pasó allí. Y eventualmente Pablo y Silas, ¿verdad? En el verso 10, que lo leímos ahorita, enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea. Nos enviaron adelante, y entonces allá vamos a ver la porción de Berea allá mismo, que fue lo que sucedió en Berea. ¿Okay? Así que, hermano, lo que estamos viendo es que en Tesalónica se le dio la oportunidad, fíjate, estuvieron entre 2 y 3 semanas, porque 3 sábados puede ser un sábado en medio y un sábado al final. Pueden ser 2 semanas o pueden ser tanto como casi 3 semanas. En ese corto tiempo que Pablo estuvo en Tesalónica con Silas, les enseñaron la doctrina de Dios y de Cristo a estas personas. ¿Ven? No solamente a los judíos que tenían un trasfondo de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, sino a los otros griegos y los otros que eran gentiles que no tenían ningún trasfondo de nada, que no habían escuchado del único Dios verdadero. Habrán escuchado de Júpiter, de Mercurio y cuánta tontería de esas, de Zeus y de Hermes y todas esas tonterías, ¿sabes? Y de cuánta filosofía, pero nunca había escuchado de Cristo Jesús. Cuando usted ve, y lo vamos a ver más adelante, va a las cartas de 1 y 2 Tesalonicenses que Pablo le escribe tan pronto sale de Tesalónica. Usted ve el nivel, de hecho esas fueron las primeras libros del Nuevo Testamento que se escribieron, fueron 1 y 2 de Tesalonicenses, mucho antes que los evangelios. Eso se escribe para el año 50 después de Cristo, son de las primeras que se escribieron, y se le escribieron a los tesalonicenses, hermano. Y usted ve el enfoque y vamos a decir, la altura de toda la doctrina que Pablo le confirma a estos hermanos de Tesalónica. Dice, pero si estos hermanos de Tesalónica tuvieron 2 o 3 semanas con Pablo, ¿cómo tú acaso se les puede enseñar doctrina esencial de la Biblia de 2 o 3 semanas a una persona y que esté capacitado para aprenderla? La respuesta es sí. ¿Sabe qué es lo único que hace falta? El Espíritu Santo de Dios. Y que la persona tenga un corazón dispuesto a aprender del Señor. Usted sabe que lo que impide, ¿verdad?, que los que no se han convertido a Cristo se conviertan a Cristo mayormente, ¿sabe qué es? El orgullo. El orgullo es el que le hace creer a uno que como tú estás bien. Inclusive cuando uno ya ha creído, tiene que batallar contra el orgullo. Porque el orgullo le puede hacer creer a uno que uno está bien. Y puede ser que no esté en pecado, aún siendo creyente. El orgullo es el problema grande que uno tiene que estar pendiente de. Estos que no creyeron, ¿qué tenían? Orgullo, porque se llenaron de celos contra Pablo y Silas que predicaban el Evangelio. En vez de decir, parece mentira que yo no le haya prestado atención a lo que estos varones están diciendo. Les voy a prestar atención con sinceridad para ver si es verdad lo que ellos predican o no. Porque, y si es Dios que está hablando a través de ellos, y si no es verdad lo que están diciendo de Filipo, que estos son unos chanchulleros que vienen a hacer jabaluces para acá, que fue el argumento que mostraron los otros que sí se levantaron, ¿verdad? ¿Por qué nosotros levantaremos un revolú? Y si en Filipo se equivocaron, yo voy a sentarme y escuchar el Evangelio. Y eso mismo es la necesidad que todos los que escuchan, los que estamos aquí, los que están escuchando, tenemos que tratar con el Evangelio. Si no has creído en Cristo Jesús,
tienes que hacer un alto. Hay gente que cree que se están tragando los vientos y que van a resolver los problemas del mundo. Tú tienes que poner el freno y sentarte y dejar que Dios te hable. ¿Okay? Y Dios es en el tiempo de Dios. Por eso nosotros somos locos dándole tiempo a 20 cosas, pero no le queremos dar a todos en sentido general. No le queremos dar tiempo a la palabra del Señor, no le queremos dar tiempo que Dios nos hable. Pero tenemos que hablar todo el tiempo acelerado por ahí en high. ¿Y cuándo Dios te va a hablar? Inclusive después de creer, ¿okay? Podríamos tener la tentación de ponernos difíciles y de estar afanosos en 20 cosas y no proveer para que Dios nos hable. Ahí también tenemos que tener cuidado. ¿Okay? Ahora las precauciones que le estaba hablando sobre el virtualismo. ¿Okay? Hace un ratito, ¿okay? antes de esta transmisión, estaba hablando con los hermanos sobre eso. ¿Okay? No podemos dejar que nada impida que nosotros, de una manera tranquila, de una manera sosegada, nosotros consideremos la palabra del Señor. Tanto para edificarnos, si somos creyentes, como para creer en Cristo y salvarnos, si aún, que me escuchan, no eres creyente. O si has estado ambivalente, como dicen, en dos aguas, con doble ánimo, hoy con fe y mañana no, es que aún no has creído de pleno en el Señor Jesucristo. Yo te invito a que ese sea el día hoy. Considera la palabra del Señor, cómo está, para que Él te hable y salves. Salve en el nombre del Señor. Ahora bien, tuvieron que salir de allí, pero los que sí quisieron, aprendieron de Cristo, se salvaron y se establecieron como iglesia. Y Pablo más adelante les escribiría, si te va a 1 Tesalonicenses, busque bien, para que usted vea, mi hermanito querido. Fíjese el saludo, 1 Tesalonicenses 1:1 dice, Pablo, Silvano y Timoteo. Silvano es el nombre romano de Silas. ¿Por qué Pablo, Silvano y Timoteo? Pues porque fueron los tres que le predicaron a Cristo allí en esas 2 o 3 semanas, hermano. A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en Señor Jesucristo. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y estuvieron con ellos 2 o 3 semanas y se acordaban de ellos todo el tiempo, hermano. Oyendo el trasfondo. Por ahí sigue. Dice nuestro Evangelio, dice el verso 5, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Cuál tribulación era esa? El alboroto que se formó allí, con gozo del Espíritu Santo. Mira ahí mismo la referencia, verso 6. Si usted mira, se refiere a Hechos 17, 5 al 9. El alboroto que se formó allí, motivado por los que no creían. O sea, ustedes no se dejaron llevar por el revolú que formaron los otros, sino ahí mismo recibieron la palabra y se afianzaron a Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por los tesalonicenses, hermano. Pues eventualmente Pablo sale de ahí. No se preocupe, que hay unos puntos que vamos a resaltar cuando vayamos al resumen. Pero quiero ir un poquito más rápido en esta porción, que la versión histórica, para que usted conozca la historia completa. Salen Pablo y Silas, ¿verdad?, de Tesalónica y siguen, ¿verdad?, el curso de los eventos y llegan entonces a Berea. Si te recuerdan bien el mapa, hermano, salen de Tesalónica y caminan, qué sé yo, como unas 60, 70 millas y llegan a Berea. A ver, y allí en Berea suceden los eventos que leímos al principio. Dice que estos de Berea, cuando llegaron Pablo allí, ¿a dónde entraron? A la sinagoga de los judíos también. Quiere decir que diferente a Filipos, que no habían tantos judíos como para tener una sinagoga, o sea, no habían 10 familias judías. En Tesalónica y en Berea era evidente que sí, porque tenían sinagoga. Así que fue allí. Dice, y estos eran más nobles. Nobles. La palabra noble es Eugenes. ¿Alguien de ustedes se llama Eugenio? La palabra Eugenes quiere decir educado y decente. ¿Está bien? Hay gente que cuenta que Eugenio es un nombre feo. Sí, porque no se lo ponen tanto a los nenes. Ahora hay no es un nombre
Ese es un nombre bonito, dice decente, sosegado, noble, de buena sangre, lo que quiere decir. No se ofenda, esta es la noción que se tiene, estoy dando la descripción. Pero es así, hermano. Cuando alguien dice, él es tan Eugenio en su comportamiento, ¿qué diría? Pues que es una persona que se sabe comportar. En puertorriqueño dirían que tiene capacidad, que se comporta con educación, y no educación académica necesariamente, sino que se sabe comportar, que es respetuoso, que atiende a las personas, que le da chance, que no es una persona a gritar ahí como de los locos estos, los ociosos, celosos, vagos, malos, tramposos que habían en Tesalónica, que fueron los que formaron el revolución. Dice, no, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica y recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué solicitud? Que le pusieron empeño. Este varón viene a hablarnos algo. Está basado en la fe bíblica, pero nos está hablando que Dios ya cumplió su plan de enviar al Mesías. Nosotros tenemos que escuchar esto. Vamos, todo el mundo callado, vamos a escuchar lo que dice el varón. Y dice, escudriñando cada día las escrituras, porque estuvo allí mucho tiempo, para ver si estas cosas eran así. Dice, un momento, tú dijiste tal y tal y tal cosa, vamos a ver si es verdad. Y buscaba en la palabra, mira, en tal sitio habló el profeta Isaías sobre los sufrimientos del rey que venía. Mira, aquí está, Isaías 53, Isaías 53, Isaías, casi al final, ese es el asunto. Joyo como que casi al final. Mira, lo encontré ahora. Esa es la bendición de tener capítulos y versículos, es más fácil encontrar. Pero todas estas personas, estoy seguro de saber la palabra de Dios de memoria, hermano. Y es cierto, a través del profeta Isaías, Dios dijo estas cosas, a través de Ezequiel, allá Moisés en el Pentateuco. Entonces ellos iban verificando, en lugar de decir, eso no es eso, no, que yo creo, no quiero nada de eso. Como haría la gente que no tiene educación, que no tiene gentileza, que no son eugenes, que no son nobles. Fíjense que la expectativa de ser noble es que uno sea una persona que pueda entender y racionar y tener una conversación. Hay personas que no quieren conversar. Hay personas que no son eugenes. Hay personas que pretenden tener su opinión y pretenden quedarse así, y aunque estén mal y no quieren discutir y no quieren entrar en una conversación para arreglarse ni con ellos mismos, ni con su hermano, ni con nadie, pues no son eugenes. Son como los que alborotaron en Tesalónica y se quieren quedar alborotados. Miren, hermano, el Señor nos ha llamado a ser mansos y a tener cordura. Y de momento vienen unos que van visitando de casa en casa con un maletín repartiendo folletos. ¿Tú sabes quiénes son, verdad? Mire, usted no le va a decir, ¡hijo del diablo! No le va a decir así, hermano. Eso no es una forma de... Si usted no quiere ponerse a dialogar con ellos, pues le diga, no estoy interesado, gracias, pasen buenas tardes, que vayan bien. No, que tengo, no, está bien, muchas gracias, vayan bien, vayan tranquilos, cuidado por la orillita, que no lo vayan a dar cantar, tranquilo. Y de verdad, en sinceridad. Pero si usted quiere un día recibirlos, pues usted viene a hablar con ellos, o sea, pues, pero para presentarle a Cristo Jesús, o sea, haga las cosas como que de verdad usted está bajo el control de Dios, no bajo el control de un mono que está dentro de usted. ¿Entiendes? Así le llaman los americanos, going ape. Ustedes saben los americanos. And he went ape when I told him this. ¿Qué es ape? El mono tremando por todas las paredes. Y yo, mire, quédese tranquilo y escuche lo que se le está diciendo con calma. Razone. Los de Berea razonaban. Y no es misterio ni es algo raro el que ellos pudieron recibir el evangelio, hermano. Y así que creyeron muchos de ellos, o sea, como dice, por eso fue que creyeron muchos de ellos. Y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres, o sea, los judíos, las mujeres de los judíos griegos y hombres, cuando dicen hombres son los gentiles completos. ¿Ok? Gloria a Dios. Porque cuando el Señor te habla y le prestas atención, amén,
el Señor hace la obra en ti. Vete a Mateo, el Señor habló de esto mismo, hermano. El Señor sabe. Tiene que ver con lo que yo le estaba diciendo ahorita del virtualismo. El virtualismo provee para que uno se distraiga mucho con las cosas que están en la casa y para que uno no sea tan disciplinado. Aquí en el templo usted se puede sentar y se puede distraer. Claro que se puede distraer. Si usted se quiere distraer, se distrae con cualquier cosa. Si usted dice, déjame contar los tassels que tiene esta cocina. Se puede echar más para acá, pastor, porque no veo lo que están allá para contarlo. Eso, usted se puede distraer con eso. Oye, ese atril le hace falta una pinturita. Y todas esas cosas. Entonces se le fue la batería. Seguimos con algo. Tiene una esta mesa. Podemos distraernos con cualquier cosa. El hermano cambió el perfume. Y todas esas cosas, hermano, pueden, gloria a Dios, suceder. Está apagado. Que esto de momento se le acaba la batería. Pero aquí se puede escuchar todavía porque me escuchan directo acá. Gloria a Dios. Así que, hermano, nos podemos distraer aún en el templo, pero nos podemos distraer mucho más cuando estamos posiblemente en otro lugar que provea para más distracción. Amén. Así que en este caso, el Señor te va a Mateo. Vamos a la parábola del sembrador. ¿Ok? Vamos a la explicación de la parábola del sembrador. Verso 18, capítulo 13. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino, el verso 19, y no la entiende, viene el malo. ¿Quién es el malo? El diablo. O directamente o a través de sus secuaces, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, esa fue la semilla que no llegó ni a echar raíz. Fue como los que se alborotaron, los que se alborotaron allá en Tesalónica. Ellos no le dieron ni oportunidad. No le dieron oportunidad a la palabra para que fuera escuchada, hermano. Así que lo que hicieron fue simplemente, dice, eso no le voy a prestar ni atención. Yo me voy a poner a hacer un revolú. Y cuando llegue un revolú me voy a llevar a todo el mundo enredado. Y entonces, estoy seguro que lo que empezó con 10 o 12, eventualmente se regó. Y muchos que pudieron haber escuchado el Evangelio no lo escucharon porque se formó el revolú. Pues el Señor está diciendo que eso no iba a pasar cuando se predicara el Evangelio. Aquí en la parábola del sembrador dice que eso, que haya esa semilla que cayó junto al camino, es la que cae como en el terreno que está duro así, apisonado, que no penetra en la tierra y que bendito no tiene esperanza. ¿Por qué? Porque representa a la persona que no entiende el Evangelio. Ahora yo le voy a decir una cosa a usted. La gente entiende 40,000 cosas más complicadas. Es imposible que alguien no entienda el Evangelio, porque el Evangelio está hecho para que ustedes lo entiendan. Lo que pasa con el Evangelio es que no es que las personas no lo quieran entender y recibir. Lo que quiere decir la palabra del Señor ahí en Mateo es que hay personas, ¿okay?, que lo entienden, pero no les da la gana de hacerle caso. Ahora, hay muchísimas otras personas que no llegan ni al entendimiento completo porque no le dan la importancia. El Espíritu Santo tocándolos, pero no le quieren dar la importancia. Hoy, ahora mismo, estamos hablando del Señor Jesús, predicando que Él es el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres que necesitan ser salvados, todos nosotros. Y si el que me escucha no le da importancia, pues entonces se cumple lo que dice la palabra del Señor aquí en Mateo. Hay que darle importancia a las cosas que son importantes. Hay que darle importancia, como le dije anterior, al fervor entre hermanos. Hay que darle importancia a escudriñar la palabra. Hay que darle importancia a la oración. Si usted no se la da y el Señor se la está inculcando, entonces no hay más nada que hacer. Tenemos que ser sensibles a lo que dice el Espíritu Santo. Así que estos varones de Berea eran más nobles que los que estaban allá en Tesalónica y creyeron mucho, hermano. ¿Y qué pasó? Vinieron los que no eran nobles. Los de Tesalónica no se quedaron dados allá.
vinieron a alborotar en Berea también. O sea, mire hermano, vinieron 70 millas andando para alborotar en Berea. Mire, era como dice el refrán del perro del hortelano, que ni comen ni dejan comer tampoco. Fíjense qué maldad había en el corazón de esta gente. Y alborotaron las multitudes, y se formó un alboroto grande, porque mire el 14, inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. O sea, salte de la ciudad, parece que se está formando una trama para matar a Pablo. Y Silas y Timoteo, que parece que no, la cosa no era tanto con ellos, se quedaron en Berea y habían encargado de conducir a Pablo y le llevaron a Atenas. Parece que encargaron a unos hermanos y dice, miren, ustedes vayan en un grupo grande, por si hay que defender a Pablo, llévenselo lejos. Se lo llevaron a Atenas. Usted vio en el mapa, hermano, bastante lejos, bastante para abajo, para allá. Muchísimas millas de distancia se tuvieron que llevar a Pablo. Y les encargó Pablo que cuando regresaran a Berea le hicieran venir a Timoteo y a Silas para que se encontrasen con él en Atenas. Así que salió a Atenas y allá le llevaron, hermano querido. Miren, salieron de Berea y llegaron, ¿verdad? De Berea existe hoy, como no lo había mencionado, pero existe, se llama Berria, una ciudad como del tamaño de Aguadilla, quizás más o menos, existe hoy todavía. Si un día usted quiere ir en ese tour que se llama En los Pasos de Pablo, lo llevan por todas estas ciudades. Sería una cosa tremenda esa, como si un día se puede. Y en Berea ellos recibieron la palabra, mire, los más nobles, ¿verdad? Pero vinieron los otros a alborotar. Y después que alborotaron, pues Pablo salió, y le llevaron a Atenas. Y en Atenas se desarrollan los eventos que vamos a ver ahora, hermano. ¿Okay? Verso 16 dice, mientras Pablo los esperaba, o sea, esperaba a Timoteo y a Silas que vinieran, los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Yo lo voy a ir leyendo, léalo, si quiere leerlo en su Biblia, yo se lo voy narrando para que usted vaya viendo lo que le estoy diciendo. Pablo se enardecía cuando veía la ciudad entregada a la idolatría. Estaría lo más seguro por allá en el Areópago, en el Acrópolis, en la plaza, la Ágora, la plaza de mercado, de todo eso, y vería tanto muñeco y tanta figura de tanto Dios que vio allí. Y dice, allí no había un lugar fijo, era tan grande, dice que primero fue discutir en la sinagoga con los judíos impiadosos, y en la plaza, lo que llaman la Ágora, cada día con los que concurrían. Y así estaba mientras llegaban Silas y Timoteo. Dice el verso 18, y algunos de los filósofos, de los epicúreos y los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Parece que es predicador de nuevos dioses, porque él les predicaba, Pablo, el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, y le dijeron, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Dice el 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos saber qué quiere decir esto. Y el verso 21, paréntesis, dice, porque todos los atenienses y los extranjeros que estaban allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Hoy le llamaría, de ahí que viene la palabra, lo que les gusta es estar filosofando todo el tiempo, hablando de inventos nuevos, ideas nuevas y todo cuanta cosa nueva. En eso se interesaban. ¿Okay? Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, le dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Okay? Vamos a explicar un poco de contexto antes de proseguir en la parte. Primero dice que él se encontró algunos, dice, de los epicúreos y de los estoicos. Posiblemente ustedes, quizás en la escuela, recuerdan todavía quiénes eran estos caballeros, ¿verdad? Los epicúreos toman el nombre de Epicuro. Esta es una imagen de Epicuro. Y Epicuro tenía un jardín en Atenas. Un jardín es un sitio donde él daba sus conferencias y donde él hablaba y explicaba, como hacía los otros filósofos, Aristóteles, Platón, Sócrates, que tenían como
Epicuro tenía su escuela. La teoría de este señor Epicuro, de los que eran Epicuro, los que siguieron sus seguidores, era que el objetivo de la vida humana debía ser el experimentar emociones placenteras, o sea, eran sensuales, no sensuales en lo sexual, sino incluidas, pero sensuales. O sea, lo de ellos era disfrutar. Eran como casi puertorriqueños. Sí, yo voy a disfrutar. Yo vine a saltarme, yo vine a beber, yo vine a fiestar y que se echaba todo con puta, como dicen, perdonando la palabra. Así somos la mayoría de los puertorriqueños. Somos epicúreos en ese lado, sin saberlo, pero ahora lo saben. Así que se llama. Era experimentar emociones placenteras y que el epítome, o sea, la máxima felicidad, la máxima definición de la felicidad era la tranquilidad apacible de la mente. Fíjense la combinación. Mi mejor estado es yo hacer todo lo que yo pueda hacer para disfrutar lo que me da la gana y que esté en paz con eso. Eso es todo. Vuelvo y digo, puertorriqueño es pura cepa. Su clave era la experiencia, o sea, lo que yo siento, y no la verdad. Y esta vida lo era todo, no había otra más. Eso también, eso de poner la experiencia, lo que siento, por encima de lo que es la verdad, es un error fundamental de aún muchos otros hermanos en la fe, que ponen el sentir un poder de Dios por encima de la verdad de la palabra del Señor. Es un error fundamental, pero un error brutal. Porque entonces, si ellos sienten algo, o si ellos sueñan algo, o si ellos entienden algo, si aunque no sea bíblico, pero como ellos lo sintieron, pues entonces va por encima de la Biblia. Eso es un error brutal, porque entonces mira a ver si no se vale todo. Se vale todo. Por eso es que hay personas que tienen la mala costumbre de estar pendientes a escuché que Dios dijo allá y mandó Dios a decir aquí y soñé que acá y sentí de Dios y Dios te dice. Hay que hacer como los deberes. Ok, déjame ver bien si estas cosas son así. Las voy a comparar con la Escritura, la palabra de Dios que es verdad. Y si no compara, pues lo que tú estás diciendo es un error. Y no debemos creer en eso. Los epicúreos, ellos creían lo que ellos sentían. ¿Okay? Pablo intentó, usted va a ver, hacerle cambiar el pensamiento de los atenienses de sus filosofías inventadas, porque eso era un invento de ellos, y de sus ídolos hechos de manos. Los quería que ellos creyeran en el único Dios verdadero. Así que Epicuro era esto que era todo divertirse, baile, botella y baraja, pero me tengo que sentir bien. No puedo tener culpabilidad. Yo no tengo que estar dando cuentas a nadie. O sea, era basado algo completamente en el orgullo, porque ellos decían que ellos eran así, eran mejores que nadie, y para que ellos puedan disfrutar, que se echaban los demás. Eso es orgullo. Entonces estaban los estoicos. Esta palabra, raramente usted le diría a alguien, tú eres un epicúreo, aunque lo sean, como estaba diciendo. Pero muchas veces se habla de personas que son estoicos. Cuando ven a una persona dice, ahí está él, está recibiendo palos, insultos y cuánta cosa, y está estoico. Está ahí aguantando como una esponja todos los palos que recibe, y está ahí como que ese es su destino. ¿Me entiendes? Ese fatalismo viene de los estoicos. ¿Okay? Se fundó por un señor que se llama Zenón, en Chipre, en el mismo lugar donde venía Bernabé. Le dicen estoico porque ellos se reunían en un lugar de Atenas que se llamaba la Estoa, que era un lugar que tenía muchas columnas. Eran los de las columnas, los estoicos, era lo que quería decir. ¿Okay? Y llegó a querer decir estoico lo que ellos creían. Miren, enseñaban que había un ser supremo, pero que había muchos dioses o diositos debajo de ese ser supremo, y que el hombre era bien parecido a esos diositos. De ahí que viene esa creencia de que si estaba aquel otro, Hércules, que era mitad dios y mitad hombre, era un démico o un semidios y todas esas tonterías, que
había en ese tiempo. Ellos se conducían por el intelecto. En eso eran diferentes a los epicúreos. Y no se tenía que dar consideración ni a los placeres ni a los sufrimientos corporales. Ellos decían: ¿usted está preocupada, hermana Anita? ¿Usted está sufriendo por algo? Si usted decía que sí, eso que tú sufres es porque te preocupas. Algo te preocupa que te causa ese sufrimiento, pero lo que está mal no es lo que te hace sufrir, es la forma en que tú te preocupas. ¿Cuál es la solución? No te preocupes. Eso es como que me duele cuando me toco. Y el médico te dice: pues no te toques, ya te curé, ¿viste? Eso es marca medicina. ¿Me viste? Que son cosas, dice, que son juegues, porque son triqui-traques de la mente, todas estas cosas que esta persona inventaba. Entonces eran como que polos opuestos. Ellos eran orgullosos también porque decían que ellos tenían un propósito que era vivir esta vida como hay que vivirla. Pero opuesto a los epicúreos, ellos decían que si sufro en esta vida es porque es mi destino sufrir. Y eso es lo que llaman el fatalismo. Si me chavo, que me chave. Pero yo voy a vivir la vida como yo entiendo debe vivirla. Y ya está. Pero no quiero vivir la vida, ¿verdad?, en lo que siento. Voy a vivir la vida en lo que yo pienso. Pero si lo que piensas no es el Evangelio, pues entonces ya tú sabes qué es lo que hay en tu pienso. Lo que hay es un montón de podredumbre, de los cuales después no vas a querer darle cuenta a nadie, porque tampoco le daban cuenta a nadie. Eso tenía en común con los epicúreos. Y otra cosa era que ellos, ninguno de estos grupos filosóficos creían que había nada, ni antes de la vida ni después de la vida. Ellos, especialmente después de la vida, dicen: esta vida es lo que es. Después de aquí no hay nada. Esa es la canción. ¿Okay? Y creían en el panteísmo, o sea, había un dios, diositos y diosesitos, y eran en extremos orgullosos. Ya usted ve que hay un problema ahí, ¿verdad, hermano? El orgullo. El orgullo es una cosa terrible, hermano. El orgullo, y fíjate, el orgullo puede estar en cualquier persona, de cualquier situación, de cualquier eventualidad, de cualquier lugar. El orgullo es lo que te dice: yo no necesito el Evangelio, porque como yo estoy bien. Eso se llama orgullo. Pues a eso fue que se encontró Pablo. Entonces, ¿verdad?, fueron a hablarle y le dijeron: vamos nosotros a hablar en donde vamos a estar nosotros reunidos. Y entonces, hay una parte, ¿verdad?, que quiero ilustrarle. Se supone que hay unos slides que hablan de esta persona. Atenas existe en la actualidad, claro está. Esta parte que está aquí, lo que se conoce como la Acrópolis, donde estaba el Partenón y otras estructuras, ¿verdad? Era como en un promontorio, habían puesto todos estos templos y todas estas cosas en la antigüedad que eran en Parma, ¿verdad? Todos esos dioses de ese panteón, es lo que quiere decir, tenían la plaza, la Ágora, que fue donde Pablo iba a hablarle, y Pablo estaba hablándole y se encontró con los filósofos en la plaza. La plaza tenía muchas que pero tenía columnas, tenía su techo, y ahí era que se reunía la gente, como las plazas aquí en los pueblos. Se reunía todo el mundo en la tertulia, la gente venía, vendía cosas, y todas cosas. Había alguien que se ponía a hablar allí duro para escuchar. Entonces eso era como el centro de reunión del pueblo. ¿Ves? Y ahí fue Pablo. Y el Areópago era un promontorio de piedra que estaba, la plaza estaba por acá, por este lado. Pero mirando, si usted mira aquí, ahora no me quiere dar para arriba adelante, o sea, no sé si ¿te salió allí? Ok, ahora sí. Si se mira de el Areópago hacia allá, ve esta vista. Al lado de acá, hacia usted, que está esta colina. Le llamaban la colina de Marte, porque se honraba al dios Marte allí. Marte, el dios de la guerra.
Pues en la colina de Marte, le llamaban el Areópago, era donde se colocaba la persona por aquí arriba y los otros por aquí al lado, en cualquier piedrita que hubiera ahí donde se sentaba y se ponían a filosofar. Y ahí invitamos a Pablo, vamos a filosofar a la colina de Marte, vente con nosotros, porque queremos escuchar qué quiere decir este palabrero. Usted pensará que palabrero era algo bonito. ¿Okay? La palabra palabrero, spermologos, es el chachareo, la jeringonza, el gibberish, como dirían en inglés. ¿Ok? Es la palabra spermologos. El palabrero no era lo que Pablo estaba hablando. Palabrero era el nombre que le ponían a los que palabreaban. Como que dice, quiero ver qué es lo que dice este zángano que está hablando tonterías aquí. Eso es lo que, como quien dice, porque los que saben estamos acá. ¿Cómo va a venir este, que es judío, se le ve desde un avión que es judío, y va a venirnos a hablar? Mira, ahí está hablando. Pero como nosotros, como dice el 21, nos interesamos en ver todo lo nuevo que aparece, pues vamos a traerlo acá para que hablarle acá, que no haya tanta gente para oír todo el que está diciendo. Eso es el contexto aquí. Pero Pablo no se ofendió con esto, hermano. ¿Usted cree que Pablo no se da cuenta? Dijo, esta es la oportunidad para yo presentarles a Cristo Jesús. Y eso fue lo que hizo, hermano. Mire, rapidito para que usted vea lo que hay. Dice, varones hermanos atenienses, dice, yo en todo sé porque soy muy religioso. ¿Okay? Le dijo él. Porque mira lo que pasa. Porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé uno que también era, que tenía esta inscripción, al Dios no conocido. O sea, ustedes creen tanto en los dioses que tenían uno por si acaso. Y el que vosotros adoráis sin conocerle, a ese es que yo vine a anunciarle. Con Pablo, ¿verdad? Empieza a anclarse en las cosas que ellos conocían. Dice, ese Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, como esos que están en la loma allá arriba. Empezó a decir, no es de esos diositos que yo vengo a hablarle, le vengo a hablar del único Dios verdadero. Amén. Ni es honrado por manos de hombres, o sea, a él no le gusta que le hagan estatuas, como si necesitase de algo, tampoco hay que traerle comida, porque Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Por qué le dice Pablo esto? Porque estos varones eran orgullosos. Ellos pensaban que siendo griegos eran mejores que toda la gente. De hecho, los griegos dividían el mundo, los griegos y los que no son griegos. Los judíos dividían el mundo, los judíos y los gentiles. Entonces, tenían el mismo fundamento para las cosas. Ellos pensaban que por ser lo que eran mejores que nadie, hermano. Y él le dice, todo el mundo es igual, porque el Señor hizo a todos de una misma sangre, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. O sea, el que manda el tiempo que tú vas a estar vivo es Dios, y dónde tú vas a vivir, cuánto vas a durar. ¿Para qué? Para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente Él no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Por qué habla de esto? Porque muchos de estos eran, en su panteísmo, decían que la piedra donde ellos estaban sentadas era Dios también. ¿Ven? Lo que Pablo quería decir, no es que estamos diciendo que Dios es lo que nos rodea ni es la naturaleza, pero Él no está lejos de todos nosotros. Él estaba hablando según las creencias de ellos, ¿verdad? Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Te acuerdas que Cristo diría, porque todas las cosas son por Él, por medio de Él y para Él? Pues lo mismo estaba diciendo el Pablo, pero en otras palabras diferentes. Dice, porque así han dicho algunos de sus propios poetas, linaje suyo somos. No recuerdo qué profeta, qué autor era, pero uno de ellos dijo estas palabras mismas, hermano. Se las puedo buscar ahora para la próxima ocasión. Y la cita. Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata y piedra, escultura de arte o imaginación de hombre. Dice, pues si nosotros somos el linaje de Dios y somos de carne y hueso, pues no podemos esperar que Dios sea de piedra. Si yo soy de carne y hueso, pues Dios no es de plata, ni de piedra, ni de hierro. Dios es un ser vivo, como nosotros estamos vivos, ¿verdad? Y entonces yo diría, oye,
Eso es verdad, nosotros nunca nos habíamos imaginado estas cosas. Dice, pero Dios está dispuesto a pasar los tiempos de esta ignorancia, de ustedes creerse que esos muñecos son dioses. Es lo que le está diciendo en palabras finas. Fíjense lo que se ha tardado, no se ha tardado ni 2 minutos en decir todas estas cosas, hermano. Dice, y ahora le está mandando a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, los orgullosos, ¿de qué tenían que arrepentirse, según ellos? De nada, porque ellos eran el orgullo de la humanidad. Había ese problema aquí, hermano. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón que quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Dice, el Señor que nos creó, ustedes los creó a su imagen, tienen vida porque Él está vivo. Y Él no es un muñeco. Y Él puso, y usted está vivo porque Él permite que usted está vivo, le dice. Y Él designó que hay que hacer la paz con Él. Hay que arrepentirse para hacer la paz con Él. Porque Él mandó un varón, ¿verdad? Para que ellos entiendan, a Cristo Jesús, para que muriera por los pecados y lo resucitó como evidencia de que Él es el que tiene todo el poder. Cuando ellos escucharon que alguien había resucitado, ahí fue que empezaron a reírse. Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Creo que lo saqué de nuevo. No se ve algo. Es que se sale cuando uno le da aquí, se skip. Ahí. ¿Ves? Unos estaban litigando, Pablo hablaba del gran Dios verdadero, y entonces hubo un momento dado que llegaron y dicen, cuá, 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 cuá. Ya sabía yo que lo que no iba a hablar era la tontería, mira, y que la gente que resucita de los muertos. ¿Para qué va a resucitar? Si después de esta vida no hay más ninguna vida. Y ese era el problema que ellos tenían, hermano. Por eso era que ellos creían que en esta vida era la única, que si después no había ninguna, pues no había que resucitar. Y le dijeron, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Don't call me, I call you. Como dicen en el refrán. No nos interesa, en otra ocasión te vamos a escuchar. Y así salió Pablo de medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita. Dionisio era el que estaba encargado de mantener el Areópago, era el líder del Areópago. Una mujer llamada Damaris, que seguramente está ilustrada por esta señora que está aquí, y otros con ellos. O sea que la mayoría no creyó, pero algunos sí creyeron, hermano. Amén. Eso ilustra que siempre que se predica el Evangelio va a llevar fruto. Gloria a Dios. Así que vimos, hermano, lo que sucedió. Ahora, cuando vayamos la semana que viene, vamos a ver que Pablo dice, sale de Atenas y va a Corinto. Amén. Ahora, Silas y Timoteo no se lo encontraron en Atenas. Tuvieron que ir allá, y más allá abajo, en las otras ciudades, es que se encuentran ellos. Lo vamos a ver más adelante. Así que Pablo estuvo en Atenas y estoy confiado, el Señor le mandó a salir de allí. No se sabe cuánto tiempo estuvo. Estuvo en Atenas, salió de allí e iría a parar más tarde en Corinto. Gloria a Dios. Ahora bien, vamos a ver qué nos enseñó, además de lo que hemos dicho, qué nos enseñó la palabra del Señor hoy, para que podamos, ¿verdad?, llevarnos la verdad de Dios. Esta verdad la hemos visto muchas veces las semanas pasadas. Cuando predicamos el Evangelio, algunos van a creer y otros no. Eso es lo que acabamos de ver en Tesalónica, en Berea y en Atenas. ¿Okay? Y entre los que no creen, muchas veces se levantan opositores, como los de Tesalónica, que llegaron hasta Berea para juzgar las personas. No les basta no creer, sino que tampoco quieren que otros crean. ¿Okay? Entonces, entre ellos podrían haber personas que se pintan como religiosos, van a tener apariencia de piedad, eran judíos, pero negarán la eficacia de ella, como que dicen que son, pero por su testimonio es claro que no son. ¿Amén? ¿Qué nos dice? Hay que evitar a esa persona. Inclusive, podrían haber personas dentro de las congregaciones hoy día que lo que están en existencia es para llevar la contraria de aquellas cosas de la Biblia que se predican. Algunos lo hacen callado, chismeando, murmurando por detrás, otros lo hacen un poquito más abiertamente. ¿Okay?
Y es bien difícil en nuestra cultura el poder percatarse de estas cosas, solamente con el poder de Dios, hermano. Sencillo. De esas personas, nos dice aquí, evítalos. ¿Ok? La palabra del Señor también dice que el que causa divisiones, dice, después de una y otra amonestación, deséchalo. Suena fuerte, ¿verdad? Pero es que el tal se ha corrompido y pega por su propia voluntad, dice la palabra. O sea que, porque es que nosotros no estamos predicando opiniones, hermano. Ese es el contexto. A veces uno piensa, ay, que severa es la palabra. Pero fíjese bien, la palabra del Señor es la verdad. Si alguien lo que quiere es contender con la verdad, pues hermano, no hay más ninguna solución. Hay que descartarlo. Y que por allá si quiere dejar de contender con la verdad, que deje de contender. Pero no puede ser que empiece a contender para dañar la fe de aquellos que ya han creído en la verdad. No en la opinión, en la verdad. ¿Está bien? Importante, ¿sabes? Por eso que siempre he dicho, no, hay que ser. Aquí no estamos para venir a decir, pues yo creo en la verdad y ella cree en otra. No es así. Porque entonces no estaríamos unánimes, ¿verdad? Y si no estamos unánimes, entonces ¿qué Espíritu Santo de Dios se está moviendo entre nosotros? Es bien importante esto. ¿Qué pasó en Tesalónica? En Tesalónica, los cristianos, ¿verdad?, se reunían no en la sinagoga, porque no se pudieron seguir reuniendo en la sinagoga, pues se formó el revolú, se reunían en casa de Jasón. ¿Okay? De hecho, Jasón era el nombre griego de Jesús o Josué. Quería decir lo mismo. Uno que va a sanar o uno que va a salvar. Eso es lo que quiere decir Jasón. Jason en inglés, claro. Así que es necesario congregarnos con aquellos que profesan la fe bíblica. ¿Qué pasaba con los cristianos? Los que habían creído, que estaban en la sinagoga y creyeron, pero no pudieron seguirse congregando en la sinagoga. ¿Por qué? Pues porque en la sinagoga no creían en Jesús. Y yo me voy a reunir con los que Cristo salvó. No los que dicen que son del Dios verdadero y no creen en el que el Dios verdadero envió. Pues entonces no me puedo juntar con ellos. ¿Bien? Tuvieron que tomar esa decisión y reunirse. Por eso que fueron a buscar los presos en casa de Jasón, no fue en la sinagoga. ¿Okay? ¿Y en cuánto se tardó eso, hermano? 2 a 3 semanas. Cuando uno está en Cristo, uno avanza y se afianza de la verdad y está dispuesto a pagar el precio. También vemos por el alboroto que se mueve en Tesalónica que a mayor impacto del Evangelio, porque creyeron muchas personas, va a venir mayor oposición. ¿Amén? Oposición diabólica en este caso. Debemos estar preparados. Solamente hicieron falta 3 semanas, 2 o 3 semanas, para que se estableciera la iglesia en Tesalónica. ¿Amén? Y en 1 y 2 Tesalonicenses usted verá cuánta doctrina le dio Pablo a esa gente en pocas semanas. En 1 y 2 Tesalonicenses era simplemente recalcando y aclarando algunos puntos. Uno de ellos era, mire, no crea como aquellos que son sus vecinos, que dicen que después de esta vida no hay más ninguna vida, y que si usted se murió antes de que Cristo viniera, que usted se fue por el chorro. No, no, no. Nosotros no nos iremos adelante que los que murieron. Eso queda, pues ese es el contexto. Porque el Señor mismo, ¿verdad?, con voz de arcángel y trompeta de Dios, ¿verdad?, tocará la trompeta y dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros. Por eso es que le dice ese, aliéntense con estas palabras. Y pasan los epicúreos repartiendo folletos, no le haga caso. Eso es lo que quiere decir. Eso era lo que reparten folletos de aquel tiempo. Okay. Les habló del reino venidero de Cristo, el levantamiento del hombre del pecado y de muchas otras cuestiones importantes, porque en 2 Tesalonicenses dice, Cristo no va a venir hasta que no se manifieste el anticristo, 2 Tesalonicenses capítulo 2. O sea, en 2 o 3 semanas, Pablo les había dado el fundamento del evangelio a estos hermanos, y ellos lo recibieron y lo creyeron. Así que nunca debemos pensar que los nuevos creyentes son muy inmaduros como para recibir todo el consejo de Dios. Eso es mucho para ellos, ¿no? Para entender el evangelio, entender la doctrina de Dios, hermano, lo que hay que tener es un corazón dispuesto. Amén. No hace falta 500 años para eso. Y los judíos de Berea eran más nobles. De que aquí está la referencia en griego, el genes. Eran decentes, de buena familia y educados, es lo que quiere decir. Por eso fue que dialogaron y conversaron, en lugar de ponerse a criticar. No es necesariamente implica que hay que ser educado académicamente, sino más bien saber comportarse con cordura
y eran eugenes. ¿Entienden? Imagínense cuán eugenes más serían después de haber conocido a Cristo Jesús. ¿Está viendo? Hay cualidades que le quiero decir esto, que no hay que conocer a Cristo para tenerlas. Ahora, si alguien no la tiene, cuando tiene a Cristo, entonces la tiene. ¿Está viendo? Porque estas son cualidades de Dios mismo. El andar en mansedumbre y en paz. En Puerto Rico, diríamos, tenían más capacidad que los que eran de Tesalónica. ¿Okay? Inclusive los que no creyeron en Berea no se alborotaron tampoco. Ellos no creyeron simplemente. No vinieron a hacer un revolú como hicieron en las otras ciudades. Y las otras ciudades eran ciudades de alta alcurnia, hermano. Berea era una ciudad que estaba fuera de la vía Ignacia. Había que desviarse. ¿Okay? Quizás eso es una bendición, no estar en la vía Ignacia, en el chojo del mundo. Por eso quizás ellos pudieron estar más tranquilos. ¿Okay? Como dice 1 Corintios 14:20, dice, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, o sea, en la inocencia, pero sean maduros en el modo de pensar. O sea, porque los de Tesalónica se comportaron como niños, que es lo que está queriendo decir. Los de Berea, como adultos que eran. Como dicen en inglés, act your age, es lo que quiere decir. Okay. Cuando Pablo llega a Atenas, dice, su espíritu se enardecía, o sea, estaba escandalizado, furioso, porque los veía que estaban entregados a la idolatría. ¿Okay? Todos estos muñecos, ¿verdad?, lo hicieron que él se escandalizara. Y hoy en día nuestra cultura romanizada son los mismos. Mire aquí el Sagrado Corazón. Esto está tan incrustado en nuestra cultura. Dicen, ¿dónde tú estudiaste? En el Sagrado. ¿Tú estudiaste en el Sagrado? ¿Dónde tú estudiaste? En la Inmaculada. ¿Inmaculada qué? La Inmaculada Concepción. ¿Concepción de quién? La concepción de María. ¿Y dónde dice la Biblia que María nació pura? Porque si fuera madre de Dios, tiene que haber sido pura. Entonces la madre de María también tuvo que haber sido pura. Y si vamos así, tiene que haber pura hasta lo último. ¿No te sigue la lógica? No, porque hay de entender que es. Entonces ahí vienen las tonterías. Estaban los epicúreos, los estoicos, y los romanistas, católicos romanos, que nos han venido, nos han atosigado de tanta tontería por 500 años. La única verdad que tienen es que el Dios creador envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros, pero le han añadido tantas capas de frosting a todo eso que ya no es el Evangelio, ¿verdad? Me acuerdo cuando yo iba a casa de mi abuela, había una estatua, pero así de alta, ¿no? Life size. Miraba la puerta, y ya porque yo sabía que estaba allí. Pero si tú entrabas de noche así, creía que era un asaltante que estaba esperando ahí en la granja. Yo estaba así mismo, así mismo. Me acuerdo, esos familiares de mi abuela llegaban, hola, aquí llegué. Y le daban besos y se santiguaban delante de porque era el Sagrado Corazón. Ese era Jesús. Ese no es Jesús, hermano. El Cristo que murió por mí es un Cristo vivo. No es una estatua de yeso ni de pavo. Ni no sé qué quiere decir el corazón con unas espinas alrededor y un fueguito saliendo por encima. Entonces, ve el asunto diabólico que está aquí. Ponle que eso fuera una imagen de Jesús, entonces ponen a María igual. Detrás de las imágenes, como dice la palabra en los Salmos, lo que hay son demonios. Porque lo que quieren es quitarle la atención suya que le daba a Dios para que se la dé a los muñecos. Por eso era que Pablo estaba enojado. Entonces los filósofos que se encontró Pablo, movidos a su orgullo, le llamaron charlatán. Y lo mismo le puede pasar a usted. Porque ellos se consideraban superiores a lo que Pablo creía. Ve la palabra, aquí le pongo una referencia. La palabra espermólogos es el que habla balbuceadas y tonterías. De hecho, la palabra bárbaro, que viene de berber, cuando Pablo dice, no hay diferencia, ya no hay bárbaro, ni escita, ni varón, ni hombre, porque todos son los mismos delante de Dios. El berber es los griegos, cuando escuchaban a los árabes u otros de otro sitio, que ellos entendían, yo no entiendo lo que ellos dicen, yo lo que veo es, entonces, como muchas veces los árabes pronuncian mucho las
y a otros no la pueden pronunciar porque nunca la practican. Pues entonces ellos lo que escuchan es y de ahí que vienen esos bárbaros. La palabra bárbaro son los que hablan berber. ¿Entiendes? Usted es un bárbaro. Y había otros más al norte que venían de un lugar que le llamaban Tártara, y era por eso mismo Tártara. O usted es un tártaro o un bárbaro. Ese es el contexto. Ahora le dicen bárbaro al que es una persona. Ese es un bárbaro, ese sí que empañeta bien, el bárbaro del empañete. Pero en aquellos tiempos un bárbaro era una persona que era un bruto, un oaf en inglés, un arao, que no sabía hacer las cosas. Y ese fue el nombre, el contexto que le pusieron a Pablo. Este arao ignorante que vamos a escucharlo a ver qué nos va a decir. Esa es la actitud incorrecta de oír el Evangelio. Si usted no va a respetar que Dios le está hablando, ¿para qué Dios se va a tomar la molestia contigo? Es así, hermano. Porque el Dios del cielo te toca con su espíritu cuando escuchas el Evangelio. Y si tú le vas a faltar el respeto a Dios que te creó y te condena, pues entonces ¿qué esperanza puede quedar para ti? Suena raro, dice, pero ¿por qué? El Evangelio es a la buena. El Evangelio no es a la buena, hermano. El Evangelio no es a la buena. Si usted no cree en el Evangelio, el Señor le condena y le envía al lago de fuego. Y él no murió a la buena. Él le costó su vida, hermano. Así que, pues dice la palabra, arrepentíos y creed en el Evangelio. El asunto de creer en Cristo no es un juego, ni es un entretenimiento, ni es un nice to have. Y si usted no cree en Cristo, usted se condena eternamente. ¿O será que Pablo estaba ansioso con estas cosas de estos varones que los vio todos perdidos allá en Atenas? Por estas tonterías. ¿Ok? Yo creo que aquí lo saqué de sitio, no se ve poniendo otra vez. El altar no conocido en Atenas lo que ilustra es el folclore de Puerto Rico también. A cada santo una vela. Eso lo creían mis familiares también. Usted entraba a su casa y había muchos santos y cada santo tenía una vela. Porque ellos decían, ¿por qué? Yo le preguntaba, porque uno nunca sabe. Por si acaso. ¿Cómo que por si acaso? Pues porque puede ser que un día sea San Mateo, que me conceda, y otro día es Santa Bárbara. Y cuando yo le pida que tú sacas bien los estudios, pues a San Gabriel, el santo de los estudiantes. ¿Entiendes? O sea que uno no puede pedir cualquier cosa a cualquiera, hay que saber, y a cada santo, los griegos tenían a cada dios un altar. Se nos escapó uno, ponle uno que sea universal, one size fits all. Y Pablo, por ahí fue que empezó la predicación. ¿Ok? Por si acaso. Isaías 43:11 dice, sin embargo, dice, yo, Jehová, y fuera de mí, no hay quien salve, no hay más ninguno. Por lo tanto, si hay muchas otras representaciones, son puros muñecos, invención de Satanás. Y terminando, hermano, ya, en su sermón a los atenienses, Pablo refutó lo que ellos creían, de que no había una vida después de esta. Hay una vida o de condenación o de bendición. ¿Cómo determinamos eso? No es Dios que lo determina, es usted y yo. Si usted cree en Cristo Jesús, se arrepiente de sus pecados, le sirve, amén, que el Señor le salva y usted va a la eternidad con Él. Si no, el Señor le condena, porque usted es un reo de muerte, porque usted pecó y nunca pagó por su pecado, que cuando muera va a pagar por ello. También refusó la creencia de que ellos eran exclusivos y diferentes a los demás. Pensaban que era la última Coca-Cola del desierto, los griegos. Y le dijo, no, si el Señor nos hizo todos de una misma sangre. Y también refutó la creencia de que no hay que rendirle cuenta a nadie. Sí, Él dijo que hay que arrepentirse, dijo Dios. Y tenemos que creer en Él y servirle, en otras palabras implícitas. Y eso es lo que sucede. Muchas personas piensan que el Evangelio es venir a sentarse a una iglesia y entretenerse porque los coritos son lindos y la gente son bien nice. Eso es un error. Primero, usted no viene a la iglesia. O usted se salva con Cristo cuando usted cree y entonces Dios le manda a congregarse con los otros que ya han creído. Eso es lo que es la iglesia. Amén. De que nos gozamos y nos edificamos aquí. Amén. Pero aquí no venimos como si esto fuera, como si fuera un bingo, a entretenernos aquí en tonterías, sino que el Señor nos mandó a congregarnos
estar con los que ya creyeron en Cristo, amén. Porque el Señor nos mandó a congregarnos. ¿Para qué? Para escudriñar la palabra, para orar uno por otro y para gozarnos con los demás. Así que, quiero terminar. Muchas veces lo que impide, no decir siempre, lo que impide que Dios obre en tu vida es el orgullo, tanto antes de venir a Cristo como después de venir a Cristo. Podríamos caer en orgullo, ¿okay? Si le damos lugar a la carne. ¿De dónde viene el sentimiento de orgullo? La Biblia le llama una concupiscencia, que es un deseo, en este caso un mal deseo. ¿De dónde viene? De la carne. Somos self-service en eso. Eso viene dentro de nosotros. Lo dice mismo Santiago. Cuando consideramos la noción de que yo soy mejor que nadie, dice, oye, me siento bien. La verdad que puedo encontrar muchas razones por las cuales yo considero que yo soy mejor que los que están alrededor mío. Y me lo creo. Me invento el embuste y me lo creo yo mismo. Y entonces pues empiezo a actuar en base a ese orgullo. ¿Y cómo se conceptúa pecado? No solamente el hecho de que tú creerte mejor que nadie ya es pecado, pero entonces empiezas a actuar así. Empiezas a tratar a los otros como que tú eres mejor que ellos. Nadie te puede enseñar, nadie te puede aconsejar. ¿Sí? Eso le pasaba a los epicúreos. Ellos decían, yo voy a hacer las cosas que a mí me da la gana porque yo soy yo. Y yo decido por mí. Y esto es para yo disfrutar la vida, porque cuando se acabe esta vida, como hacía el Gran Combo, después de aquí no hay más ninguna. ¿Me entienden? Y no hay más nada. Y si me quedo por allá, decían ellos, pues es lo mismo, hermano. A través de la palabra vemos que sí hay una vida eterna. Y dice, y esa vida está en su Hijo, el Señor Jesucristo. Vamos a estar de pie, mis hermanos queridos. Recuerde, la semana que viene, Hechos capítulo 18. Amén. Y ahí vamos a estar, hermano, en la continuación del viaje. Ahora va a seguir a Corinto y después a Éfeso. Gloria a Dios. Pero vamos a hablar de Corinto primero. O sea, el capítulo 18. Amén. Y vamos a ver lo que el Señor nos está diciendo en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por darnos esta bendición de podernos congregar hoy, Señor, y estar todos juntos en armonía. Gracias, Padre, por habernos traído aquí a tu casa y gracias por los que escuchan también de manera remota. Ayúdanos, Señor, a todos a recibir tu bendición en esta mañana. Gracias por tu palabra que nos ha edificado y nos ayuda, Señor, a fundamentarnos más firmes en la fe. Ayúdanos también, Señor, ahora a andar viviendo tu palabra como la hemos recibido hoy, Señor. Pero también queremos dar la oportunidad, por si alguien que nos escucha aún no te hubiera confesado a tu Hijo Jesús como Señor y Salvador y aún no se hubiera arrepentido de su pecado. Si estás remoto, no podemos interactuar aquí a través de la red, pero te pido que ahí donde estés, si el Señor toca tu corazón, te convence de la necesidad de arrepentirte, seguro lo está haciendo ahora, ahí mismo donde estás, humíllate delante de Dios, pídele perdón por tu pecado, pídele que te salve por medio del Señor Jesucristo. Él lo va a hacer y te va a dar de su Santo Espíritu para que de ahora en adelante comiences a vivir una vida, no como la que tenías antes, sino una vida que agrade al Señor, una vida como que eres salvo y estás puesto para vida eterna. Si estuvieras descarrilado también, no estuvieras andando con Cristo, estuvieras de momento aquí y allá, un día como que quieres y un día que no te has brincado con Cristo Jesús, te pido que hagas lo mismo, humíllate, Señor, pida perdón por tu pecado, le pidas que Él te salve, te llene de su presencia para que le sirvas. Si algún otro de nosotros, Señor, quisiera que tú nos fortalecieras más en la fe, nos dieras más firmeza. Amén, Señor. Escucha nuestra oración, ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre, a ser firmes y serios con la salvación que tú nos has dado, con los ministerios que tú nos has dado y con la iglesia a la cual tú, Señor, nos has traído para congregarnos. Ayúdanos, Padre Santo, a serte fieles y sigue aumentando así mismo nuestra fe, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que ahora, Señor, cuando salgamos de aquí, tú nos lleves en bendición a nuestra casa, que nos protejas en la calle,
y que hoy, Señor, podamos descansar en este día, Padre, en tu bendición. Gracias te damos, mi Señor, y lo pedimos todos en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, Señor. Que Dios me lo bendiga, mis hermanitos queridos. Gracias por estar acá con sus hermanitos en Cristo. Les amamos y les esperamos el martes, Dios mediante. Amén, hermanos. Que vayan bien. Dios me les bendiga.